Hay momentos en la vida en los que uno se queda mirando el techo en la madrugada, con la mente llena de preguntas y el corazón inquieto. Momentos en los que te preguntas si de verdad los sueños que llevas dentro algún día se van a cumplir. Te lo digo porque yo también he estado ahí. Y como enseña Dante Gebel, hay noches donde el alma no busca respuestas, solo busca consuelo. Pero es en esas noches donde Dios más te observa, donde más cerca está, aunque tú no lo sientas. ¿Sabes ese silencio que pesa? Ese que te hace dudar, ese que te susurra. ¿Y si no lo logro? Ahí mismo, justo en ese instante donde tu fe parece chiquita, es donde el cielo empieza a moverse. Porque Dios no necesita gritos para actuar. Necesita un corazón dispuesto. Y yo no sé qué estés viviendo hoy. Tal vez estás cansado de esperar. Tal vez ya no tienes fuerzas para seguir soñando. Pero quiero que sepas algo. No hay deseo genuino en tu corazón que haya nacido por casualidad. Si algo arde dentro de ti, si hay un fuego que no se apaga aunque la vida te golpee, es porque ese fuego no lo encendiste tú, lo encendió Dios. Yo no estoy hablando de esos deseos vacíos que nacen del ego, de la comparación o de la vanidad. No, yo te hablo de esos deseos profundos, esos que nacen cuando uno se conecta con lo que el Creador sembró en su alma. Porque no todos los deseos vienen de Dios, pero todos los que nacen desde un corazón alineado con Él tienen respaldo celestial. Y te lo repito, para que lo lleves grabado. No todo lo que anhelas viene de Dios, pero todo lo que viene de Dios terminará cumpliéndose. Hay gente que te dirá que soñar es una pérdida de tiempo, que desear algo más es ser inconforme, que tener fe es de ingenuos. Pero te voy a decir algo que aprendí caminando entre caídas y promesas. No hay nada más triste que un cristiano que dejó de soñar. Porque cuando dejas de soñar, empiezas a morir por dentro. Y no hablo de sueños materiales nada más. Hablo de esa pasión por levantarte cada mañana con propósito, por ver a tu familia crecer, por servir, por inspirar, por dejar huella. Dios no está en contra de tus metas, ni de tus proyectos, ni de tus deseos personales. Lo que le preocupa no es lo que anhelas, sino desde dónde lo anhelas, porque el miedo no honra a Dios, jamás. El miedo paraliza, te roba la creatividad, te hace creer que no eres suficiente. Y te lo digo con el corazón, el enemigo usa el miedo como su mejor arma. Te susurra, ya es tarde, esa oportunidad se fue, tú no puedes. Pero escucha bien esto. Dios no tiene calendario humano ni fecha de vencimiento para cumplir sus promesas. Si Él lo dijo, si lo sembró en tu alma, todavía puede hacerlo realidad. El tiempo no limita a Dios, lo moldea. Y lo que hoy parece un no, en realidad puede ser un todavía no. ¿Sabes cuál es el primer paso para que un deseo se cumpla? Creer que es posible. Tan simple y tan difícil. Porque muchos oran, pero pocos creen. Muchos piden, pero lo hacen con la mente derrotada. Dicen, Señor, si tú quieres, pero en el fondo no esperan nada. Y te lo digo con cariño, eso no es fe, eso es resignación disfrazada de humildad. La fe no es cruzar los brazos y esperar que todo cambie. La fe es caminar mientras el milagro sucede. Es levantarte cada día con la expectativa de que Dios puede hacer algo nuevo. Y ahí, justo ahí, entre la acción y la espera, entre la duda y la esperanza, los deseos empiezan a materializarse. No todo deseo se cumple cuando tú quieres, sino cuando estás listo. Dios no te niega las cosas, te prepara. A veces, la demora no es castigo, es protección. No es que el milagro se tarde, es que tú estás madurando. El sueño no se niega, se entrena, y cuando el corazón está listo, lo que esperabas llega, y llega con abundancia. Así que hoy quiero que respires profundo y recuerdes esto. Lo que deseas se hará realidad, pero no por suerte, ni por casualidad, ni por pensamiento positivo, sino porque estás aprendiendo a desear desde el lugar correcto, desde el corazón, desde la fe, desde el propósito.
Y cuando tus deseos nacen del propósito, el cielo conspira para cumplirlos. El enemigo no te teme por lo que eres hoy. Te teme por lo que puedes llegar a ser si te atreves a creer de verdad. Por eso te llena la cabeza de dudas, de miedo, de distracciones. Porque él sabe que si logras creer con todo tu corazón, si realmente entiendes que tu fe tiene poder, nada podrá detenerte. El miedo siempre va a querer ocupar el lugar de la fe. Y lo más triste es que muchos creyentes viven más motivados por el miedo que por la fe. Tienen miedo a fallar, miedo a no tener, miedo a ser rechazados, miedo al futuro. Y sin darse cuenta su vida se va apagando poquito a poco. Como una vela que se consume sin darse cuenta que sigue encendida, pero sin fuego. El miedo te paraliza, pero la fe te impulsa. El miedo te encierra, pero la fe te abre caminos. El miedo te hace pensar que no puedes, pero la fe te recuerda que con Dios todo es posible. Por eso Jesús dijo, no tengas miedo, solo cree, solo cree. 2 palabras tan simples y tan poderosas que podrían cambiar tu historia si decides aplicarlas. Mira, muchos oran pero no creen. Muchos piden pero dudan. Muchos declaran pero con el corazón lleno de temor. Y cuando no ves resultados, piensas que Dios no escucha. Pero no es que no escuche, es que Él no responde a la duda, responde a la fe. Y no hablo de una fe perfecta, hablo de una fe sincera. De esa fe que tiembla, que a veces llora, pero sigue. De esa fe que no siempre entiende, pero confía. Esa fe, la que se mantiene firme aun cuando no ve resultados, es la fe que mueve el cielo. A veces le pides a Dios que cambie las circunstancias, y lo que Él quiere es cambiarte a ti. Porque cuando tú cambias, tu entorno se acomoda solo. Cuando tu corazón se alinea con la fe, todo lo que está afuera empieza a moverse. La fe no es solo para recibir, es también para resistir. Porque hay días en que no verás nada, en que todo parece al revés. Y sin embargo, si sigues creyendo, estás demostrando al cielo que confías más en su palabra que en tus circunstancias. ¿Y sabes qué hace Dios con la gente que sigue creyendo aún en la oscuridad? Los sorprende. Sí, los sorprende. Porque cuando el hombre ya no puede hacer nada, Dios empieza a hacerlo todo. Te voy a decir algo que te puede cambiar la vida. No necesitas una fe gigante, necesitas una fe constante. No se trata de gritar más fuerte en el templo, sino de mantener el corazón firme cuando nadie te ve. La fe no se demuestra solo con palabras, se demuestra con pasos, con decisiones que honran a Dios aunque te cueste, con actos que dicen, todavía creo, cuando todo grita, ríndete. La fe no es quedarse esperando con los brazos cruzados, es seguir caminando mientras esperas que el milagro suceda. Es regar la semilla cuando el suelo parece seco. Es orar cuando sientes que el cielo está callado. Es sonreír cuando todavía no ves el resultado. Porque la fe no te evita el proceso. La fe te sostiene en el proceso. Y eso cambia todo. Muchos quieren la bendición sin el entrenamiento, el resultado sin el recorrido, el milagro sin la espera. Pero el cielo no trabaja así. Dios no te da las cosas cuando las pides, sino cuando estás listo para recibirlas. Y a veces el proceso duele. Sí, duele. Pero es en ese dolor donde tu fe se fortalece. El oro se purifica con fuego, no con comodidad. Y la fe, mi querido amigo, mi querida amiga, se purifica con pruebas. No porque Dios quiera verte sufrir, sino porque quiere verte fuerte. Y aquí está el secreto. Cuando aprendes a creer sin ver, Dios empieza a mostrarte cosas que otros nunca verán. Porque la fe es el idioma del cielo. Y cuando hablas en ese idioma, el universo entero responde. Hay gente que dice, yo creeré cuando vea. Pero los que realmente ven milagros dicen, yo veré porque ya creí. Esa es la diferencia. Ahí está la distancia entre vivir una vida común o vivir una vida sobrenatural. Y quiero que lo entiendas bien. La fe no es pensamiento positivo, es pensamiento espiritual.
no es ignorar la realidad, es creer que hay una realidad más grande que la que ves. La fe no niega el problema, lo enfrenta con esperanza. La fe no se rinde, espera. La fe no se queja, agradece. La fe no duda, declara. Porque cuando declaras con fe, creas realidades. Tus palabras tienen poder. Lo que hablas, lo atraes. Y cuando hablas con convicción, el cielo te escucha. No digas, no puedo. Di, Dios puede. No digas, ya fue. Di, todavía no termina. No digas, es imposible. Di, para Dios no hay imposibles. Y cuando empieces a hablar así, tu mente cambia, tu ambiente cambia, tu vida cambia. Porque estás activando la ley de la fe. Esa ley que dice que cuando crees de verdad, todo conspira a tu favor. Y te digo algo más. La fe no expira. La fe se renueva cada mañana cuando abres los ojos y dices, hoy también voy a creer. Esa frase simple, pero poderosa, abre los cielos, porque el cielo se mueve con la fe, no con la desesperación. Así que si hoy estás orando por algo, si tienes un deseo en tu corazón, no lo sueltes. No te canses de creer. No importa cuánto tarde, lo que Dios prometió lo va a cumplir. Y si todavía no lo ves, no es porque no venga, es porque todavía se está preparando. No le pongas fecha de vencimiento a tu fe. Dios no llega tarde, llega cuando estás listo. Y cuando llega, llega con abundancia, con propósito, con bendición completa. Así que sigue creyendo aunque tiemble todo. Porque el que cree en medio del caos, desata milagros en medio del desierto. Porque en algún momento lo vas a necesitar recordar. A veces creemos que el silencio de Dios es ausencia, pero en realidad es estrategia. No está callado porque no te escuche. Está callado porque te está preparando. El silencio de Dios no es castigo. Es una pausa divina donde Él acomoda lo que tú no puedes ver. Es en ese silencio donde Él trabaja, donde madura el milagro, donde se fortalecen tus raíces. Porque antes de que Dios te lleve a la tierra prometida, te enseña a confiar en el desierto. Todos quieren el escenario, pero pocos soportan el taller. Todos quieren la promesa, pero nadie quiere el proceso. Todos quieren la corona, pero pocos soportan la cruz. Y sin embargo, es en ese proceso donde se forja el carácter, donde se purifica la fe, donde el corazón aprende a depender de Dios de verdad. El desierto no es un castigo, es un entrenamiento. Ahí se forma la paciencia, la resistencia, el temple, la humildad. Ahí se revela lo que realmente crees, porque cuando no ves nada, aprendes a confiar solo en su voz. ¿Sabes por qué Dios no te da las cosas de inmediato? Porque un sueño prematuro puede destruirte. A veces tú piensas que estás esperando el milagro, pero en realidad, el milagro está esperando que tú madures. Dios no te niega nada, te prepara. Y mientras tanto, parece que nada pasa. Parece que oras y el cielo guarda silencio. Parece que haces todo bien, pero las puertas no se abren. Y ahí, en ese punto donde te cansas, donde te frustras, donde casi te rindes, ahí estás más cerca de tu promesa de lo que imaginas. Porque escúchame esto, justo antes del amanecer, la noche siempre se pone más oscura, siempre, y muchos abandonan justo ahí, minutos antes del milagro. Pero si te mantienes de pie, aunque sea temblando, aunque sea con lágrimas, aunque sea sin entender, Dios te va a sorprender. Porque Él honra a los que perseveran, a los que no se rinden, a los que siguen creyendo aunque estén rotos. Y quiero que grabes esto en el corazón. Dios no tiene prisa, pero tampoco llega tarde. Él no trabaja con tu reloj, trabaja con tu propósito. Y cuando el propósito está listo, el milagro aparece. Hay un tiempo donde sembramos con lágrimas, donde nada florece, donde la tierra parece seca. Pero aunque no veas brote, algo está pasando bajo tierra. La semilla está viva, el proceso sigue, y cuando llegue la estación correcta, vas a cosechar con alegría. La espera no es pérdida de tiempo, es inversión de fe. Y en esa espera, Dios te enseña lo más importante, a confiar
No cuando entiendes, sino cuando no entiendes nada. Yo sé que duele esperar. Sé que cansa creer cuando el resultado no llega. Sé que el alma se agota cuando los años pasan y lo que soñaste aún no se cumple. Pero escúchame esto con el corazón. La demora de Dios nunca es negación, siempre es sincronización. No es que no vaya a pasar, es que tiene que pasar en el momento perfecto. Porque si llega antes, no lo vas a valorar, y si llega después, ya no será necesario. Dios llega justo cuando su llegada puede transformarte. Cuando los israelitas salieron de Egipto, había un camino corto a la tierra prometida, un trayecto de días, pero Dios los llevó por el desierto, un camino más largo. ¿Sabes por qué? Porque eran libres físicamente, pero todavía pensaban como esclavos. Si llegaban antes, se habrían arruinado solos. Y lo mismo pasa contigo. Dios no te lleva por el camino más corto, te lleva por el que te transforma. Porque antes de entregarte la promesa, necesita entregarte madurez. Y antes de darte lo que deseas, necesita asegurarse de que lo sabrás cuidar. Yo también le he preguntado a Dios, ¿por qué me haces esperar tanto? Y en lo más profundo de mi alma sentí que me respondía, porque quiero que cuando llegue, sepas qué hacer del otro lado. Y entendí que Dios no trabaja con velocidad, trabaja con profundidad. Él no quiere que llegues rápido, quiere que llegues preparado. Y cuando entiendes eso, la ansiedad se convierte en confianza. Ya no dices, ¿cuándo, Señor?, sino, gracias, porque estás obrando aunque no lo vea. Hay cosas que parecen estancadas, pero solo están madurando. Hay oraciones que parecen no escuchadas, pero están siendo procesadas. Hay puertas que no se abren, no porque estén cerradas, sino porque Dios está fortaleciendo tus manos para que cuando se abran, puedas sostener lo que viene. El tiempo de Dios no retrasa, perfecciona. Y cuando llegue lo que esperas, entenderás que valió la pena cada minuto de espera. Porque lo que tarda, madura. Y lo que madura, permanece. La paciencia no es resignación. La paciencia es fe en cámara lenta. Es confiar en que algo está pasando, aunque no veas movimiento. Es seguir caminando con la certeza de que el cielo sigue escribiendo tu historia, aunque tú no veas la tinta. Y quiero que recuerdes esto. Dios no está probando tu fe para negarte algo, la está probando para fortalecerte. Porque el que aprendió a esperar, aprendió a reinar. Así que no te desesperes, no te frustres, no llores pensando que Dios se olvidó de ti. Él no se olvida, solo está terminando de pintar el cuadro, y tú todavía estás viendo el boceto. Y cuando todo encaje, cuando mires hacia atrás, vas a decir, ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo eso. Porque en el proceso aprendiste lo más valioso, que Dios no solo cumple sueños, también forma corazones. Así que sigue caminando. Aunque el camino se haga largo, aunque el cielo esté nublado, sigue caminando. Porque en algún punto del trayecto, el milagro te va a alcanzar. Porque si hoy estás pasando por una temporada difícil, esto es para ti. A veces Dios no cambia la situación, cambia tu corazón. Porque más importante que llegar al destino, es en quien te conviertes durante el camino. El milagro más grande no es lo que obtienes, es lo que Dios hace dentro de ti mientras esperas. Hay etapas donde todo se derrumba, donde parece que Dios se olvidó de ti, pero en realidad, es ahí donde te está moldeando. Dios no desperdicia dolor. Cada lágrima que cae, riega una semilla invisible. Cada herida se convierte en una puerta por donde entra la luz. Mucha gente le dice a Dios, Señor, úsame. Pero no saben que para ser usados primero hay que ser quebrantados. Porque un corazón orgulloso no puede cargar propósito, se rompe. Y por eso Dios a veces permite que las cosas no salgan como tú querías, no para castigarte, sino para prepararte. Dios no te destruye en el proceso, te construye. Y aunque no lo veas, estás creciendo. José soñó que gobernaba, y antes de hacerlo realidad, fue traicionado, vendido y encarcelado. Parecía olvidado, pero no lo estaba. Cada injusticia lo estaba entrenando.
Cada caída lo acercaba un paso más al propósito, y cuando llegó el día, Dios no solo cumplió el sueño, lo convirtió en testimonio. Y así es contigo. Cada golpe que pensaste que te alejaba, en realidad te estaba empujando hacia tu destino. Cada pérdida, cada decepción, cada demora, era parte del plan. Porque el propósito no se entiende mirando hacia adelante, se entiende mirando hacia atrás. A veces Dios te cierra una puerta, no para castigarte, sino para redirigirte. Te saca de lugares donde ya no podías crecer. Te quita cosas que estabas idolatrando. Te separa de personas que no iban a soportar la versión nueva que Él está formando en ti. Y aunque duele, después lo entiendes. Porque el crecimiento siempre viene con desprendimiento. Dios no te quita para dejarte vacío, te quita para llenarte de algo mejor. Hay cosas que se rompen porque ya no pueden contener lo que viene. Como una botella vieja que no puede sostener vino nuevo. Y tú estás llorando por lo que se rompió, sin darte cuenta que Dios te está dando una vasija más grande. El fuego que estás atravesando no te va a consumir, te va a purificar. Porque el mismo fuego que destruye la paja, refina el oro. Y tú no eres paja, eres oro. Eres obra de Dios, moldeada con propósito, formada con amor y procesada con intención. Hay algo poderoso en el dolor cuando lo entregas a Dios. El dolor sin propósito te destruye, pero el dolor con propósito te transforma, porque aprendes a ver la vida con ojos más sabios, con alma más sensible, con fe más firme. Y te voy a decir algo que aprendí a golpes. El dolor no te hace más débil, te hace más sabio. No te roba la fe, la refina. Y aunque no te guste, muchas veces el dolor es el idioma que Dios usa para hablarte. ¿Sabes por qué? Porque cuando todo te sale bien, difícilmente escuchas. Pero cuando todo se rompe, el alma se abre. Y ahí, entre lágrimas, Dios te susurra. No te estoy castigando, te estoy preparando. Y es ahí donde entiendes que el proceso no fue una pérdida, fue un llamado. Porque después de cada herida, hay un propósito escondido. Y cuando lo descubres, todo empieza a tener sentido. Dios no elige a los más fuertes, hace fuertes a los que elige. Y ese proceso en el que estás, no te está matando, te está formando. Porque no hay victoria sin proceso, ni propósito sin cruz, ni llamado sin quebranto. Los lugares donde más dolió serán los lugares donde más bendecirás a otros. Las lágrimas que derramaste se convertirán en palabras que sanarán. Los vacíos que sentiste se volverán compasión, y los silencios que soportaste se volverán sabiduría. Por eso, no maldigas tu proceso, bendícelo. Porque gracias a ese proceso estás siendo transformado en alguien capaz de sostener lo que Dios te prometió. No todo lo que perdiste era una pérdida. Hay cosas que se van porque cumplieron su ciclo. Y mientras sigas mirando la puerta que se cerró, no podrás ver la ventana que Dios abrió. Y sé que cuesta soltar. El alma se encariña con lo que conoce, aunque le haga daño. Pero el crecimiento siempre requiere desprendimiento. Y cuando sueltas, el cielo se mueve. Cada vez que sueltas algo por fe, estás declarando, confío en que Dios tiene algo mejor para mí. Y esa confianza abre puertas que la desesperación mantiene cerradas. Cuando entiendes que tu historia no terminó, la fe revive. Cuando recuerdas que Dios no improvisa, el alma se aquieta. Y cuando crees que todavía hay propósito, el corazón vuelve a latir con esperanza. Nada está perdido, nada. Puede que te sientas al borde, puede que parezca que todo se apagó, pero mientras haya fe, hay futuro. Dios no escribe puntos finales donde tú ves puntos suspensivos. Él todavía está escribiendo tu historia, y lo mejor, créeme, todavía no ha sido contado. Así que no te rindas, no digas, ya fue, no digas, ya no puedo. Mientras estés respirando, Dios sigue obrando. Mientras haya latido en tu pecho, hay propósito latiendo contigo. Y cuando menos lo esperes, cuando el cielo se alinee con la tierra, vas a mirar hacia atrás y decir con lágrimas y sonrisa, ahora entiendo.
Dios no me estaba castigando, me estaba preparando para algo más grande. A veces pensamos que Dios se olvidó de lo que nos prometió. Creemos que los años borran la promesa, que el silencio es un no, que el tiempo nos juega en contra. Pero déjame decirte algo con el alma. Dios no sufre de amnesia. Lo que Él te habló sigue vigente. Aunque hayan pasado los años, aunque hayas tropezado, aunque la fe se haya desgastado, Él no se olvidó. No cambia de opinión sobre ti, no se arrepiente de haberte elegido. Y si hace falta, moverá cielo y tierra para cumplir lo que dijo sobre tu vida. Puede que hoy no veas nada. Puede que sientas que todo está detenido. Pero el cielo no está quieto, está trabajando detrás del telón. Mientras tú oras, hay cosas moviéndose en lo invisible. Hay personas que todavía no conoces que serán parte de tu milagro. Hay puertas que aún no existen que Dios está fabricando para ti. Nada está perdido, nada. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Dios te trajo hasta aquí para recordarte que todavía hay promesas vivas dentro de ti. El deseo que Dios puso en tu corazón no es tuyo, es de Él a través de ti. Por eso no se apaga. Por eso, aunque quisiste olvidarlo, sigue latiendo. Porque lo que viene de Dios no muere. Se transforma, se purifica, pero nunca se extingue. Ese deseo que te desvela, ese sueño que no se muere, esa promesa que sigue respirando dentro de ti, es el eco del cielo llamándote a no rendirte. Y te digo algo más. Dios no está apurado, pero tampoco llega tarde. Él llega cuando tu corazón está listo para sostener lo que tanto pediste. Porque no es lo mismo estar listo para desear, que estar listo para recibir. Así que en lugar de decir, ¿por qué no pasa?, empieza a decir, Señor, prepárame para cuando pase. Porque cuando el corazón se alinea, el cielo responde. Y cuando Dios ve que estás listo, el milagro no tarda. Escúchame esto porque puede ser una respuesta para ti. El proceso no fue pérdida, fue entrenamiento. La demora no fue rechazo, fue sincronización. Y las lágrimas que derramaste no fueron inútiles, fueron parte del riego de tu cosecha. El cielo no olvida a los que siembran en fe. Cada Señor, ayúdame. Cada oración entre lágrimas, cada noche de desvelo donde pensaste rendirte. Todo eso está registrado en el cielo. Y llegará el día en que verás las piezas encajar. Llegará el día en que dirás, ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo aquello. Y te aseguro que ese día, el gozo será más grande que el dolor. Porque el Dios que te prometió no cambia de idea, no se arrepiente, no retrocede, no se rinde contigo. Y si todavía respiras, es porque el propósito sigue vivo. Así que levanta la cabeza, sacúdete el polvo del alma, respira profundo y vuelve a creer. Cree otra vez, aunque te duela. Cree otra vez, aunque tengas miedo. Cree otra vez, aunque no entiendas. Porque el cielo se mueve cuando alguien decide creer una vez más. El fuego que Dios encendió en ti, el infierno entero no puede apagarlo. Tal vez estás atravesando un túnel oscuro, pero el túnel no es tu destino, es tu tránsito. Y al otro lado, hay luz. No naciste para quedarte en el valle, naciste para ver la cima. Y te prometo, cuando llegues, vas a mirar atrás y decir, valió la pena cada espera, cada lágrima, cada noche de silencio. Así que no te rindas, no te detengas, no apagues tu fe justo cuando está por amanecer. Porque lo que Dios empezó en ti, Él mismo lo va a terminar. No porque seas perfecto, sino porque Él es fiel. No porque tengas fuerza, sino porque su gracia te sostiene. Y si esta palabra te está hablando al corazón, si sentiste que de alguna manera te devolvió la fe, te invito a que te quedes cerca. Suscríbete a este canal, no por números, sino porque aquí no estás solo. Aquí somos una familia de fe, una comunidad de soñadores que todavía cree que Dios sí puede hacerlo otra vez. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite, porque nunca sabes. Tal vez ese clic que haces hoy sea la semilla que transforme una vida. Escúchame una última vez, con el alma despierta.
Lo que desees se hará realidad. No porque el deseo sea mágico, sino porque fue Dios quien lo puso en tu corazón. Y cuando el deseo nace del cielo, no hay infierno que lo frene. Así que levántate, camina con fe, sueña en grande. Y repite conmigo, lo que Dios empezó en mí, lo va a terminar. Y cuando lo digas, créelo, porque el cielo acaba de escucharte. Nos vemos pronto, y mientras tanto, sigue soñando.